¿Y si te dijera que el imperio más poderoso de la historia no fue derrotado por otro imperio, sino por la voluntad de un solo hombre? Un tipo que salió de la nada, unió a las tribus más salvajes del mundo y creó una máquina de guerra imparable. Esta es la historia de Atila el Huno. Pero la pregunta más loca no es cómo llegó a las puertas de Roma, sino por qué se detuvo. Hacia el final del siglo IV, el Imperio Romano se estaba cayendo a pedazos. Estaba dividido en dos, carcomido por la corrupción y las peleas internas. Y mientras Roma se debilitaba, un nuevo y aterrador pueblo avanzaba desde Asia, los hunos. Nadie sabía de dónde venían, pero su reputación les hacía el trabajo sucio. Eran jinetes increíbles que prácticamente vivían sobre sus caballos, y su llegada provocó una oleada de pánico que sacudió los cimientos de Roma. En medio de todo este caos, por allá del año 406, nació Atila. Su padre era hermano del rey Huno, así que Atila nació en la élite. Creció en un mundo donde la fuerza bruta era lo único que importaba. Desde niño, aprendió a ser un jinete letal y a dominar el arco compuesto, el arma que permitía a los hunos lanzar una lluvia de flechas con una velocidad y precisión aterradoras. El Imperio Romano, ya en decadencia, a menudo contrataba a estas tribus como mercenarios, pero los hunos eran más listos. Bajo el mando de su tío, el rey Rugila, aprendieron a usar la extorsión como un arma, obligando al Imperio de Oriente a pagarles toneladas de oro solo para que los dejaran en paz. Cuando Rugila murió en el 434, el poder pasó a sus sobrinos, Bleda y Atila. El escenario estaba listo para que uno de ellos construyera un imperio que haría temblar al mundo. Al principio, Atila y su hermano Bleda gobernaron juntos. Su primera jugada maestra fue negociar un tratado con el Imperio Romano de Oriente. Pero no fue una negociación amistosa. Exigieron que les devolvieran a las tribus que se habían escapado. Y no contentos con eso, pidieron el doble del tributo anual de oro. Roma estaba tan débil que no tuvo más remedio que aceptar. Pero la paz que se compra con oro nunca es duradera. Atila era demasiado ambicioso. Veía la debilidad de Roma y sabía que podía tomar mucho más por la fuerza. Así que, durante los años siguientes, lanzó ataques brutales en los Balcanes, saqueando ciudades que se creían seguras. Su estrategia era simple: velocidad, sorpresa y una crueldad tan calculada que el terror se esparcía más rápido que sus ejércitos. Empezó a circular una frase aterradora que, aunque probablemente sea una leyenda, resume perfectamente su método. Donde mi caballo pisa, no vuelve a crecer la hierba. Sus ataques eran como una guerra relámpago. Sus hordas de arqueros a caballo cubrían distancias enormes a una velocidad increíble, apareciendo donde nadie los esperaba. Atacaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pero su mejor arma era psicológica. Él mismo se encargaba de que las historias sobre su crueldad se extendieran, porque sabía que el miedo podía ser más efectivo que cualquier espada. Y entonces, alrededor del año 445, Bleda murió. La versión oficial dice que fue en un accidente de caza, pero muchos historiadores sospechan que Atila lo mandó a matar para quedarse con todo el poder. Ahora, como rey único de los hunos y de un montón de tribus sometidas, su poder era absoluto. El azote de Dios, como lo llamaban sus enemigos aterrorizados, puso su mirada en el premio gordo, el Imperio Romano de Occidente. La excusa que necesitaba Atila para su mayor invasión llegó de la forma más extraña posible: una carta. Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, estaba siendo obligada a casarse con alguien que odiaba. Desesperada, le envió su anillo a Atila, básicamente pidiéndole que la salvara.
Atila, que era un genio para estas cosas, lo interpretó como una propuesta de matrimonio y exigió la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. Obviamente, Roma se negó, y Atila tuvo su pretexto perfecto. En el 451 cruzó el río Rin con un ejército gigantesco de hunos, ostrogodos y otras tribus. Su objetivo, la rica provincia de la Galia. Ciudades como Colonia y Tréveris fueron borradas del mapa, y el pánico se apoderó del imperio. Pero allí le esperaba un rival a su altura, el general romano Flavio Aecio. Aecio conocía muy bien a los hunos, había vivido con ellos y hasta los había usado como mercenarios. Sabía que sus legiones solas no podrían detener a Atila, así que hizo algo increíble. Convenció a sus antiguos enemigos, los visigodos, para que se unieran a él. El enfrentamiento ocurrió en los campos cataláunicos, en lo que hoy es Francia. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia antigua, una carnicería total. El rey visigodo murió en combate, pero su hijo, furioso, lideró una carga que hizo retroceder a Atila. Al final del día, el campo estaba cubierto de miles de muertos y nadie pudo cantar victoria. Pero Atila se vio obligado a retirarse. Por primera vez, su fama de invencible había sido puesta en duda. ¿Crees que eso lo detuvo? Para nada. Al año siguiente, en 452, volvió con todo cruzando los Alpes y entrando en Italia. Esta vez, no había un Aecio para frenarlo. Destruyó por completo la ciudad de Aquilea y saqueó otras como Milán, marchando directo hacia Roma. La ciudad eterna parecía condenada. El emperador Valentiniano III huyó a Rávena. Y entonces, a las puertas de Roma, pasó algo que los historiadores debaten hasta hoy. Atila no se encontró con un ejército, sino con el Papa León I. La leyenda cristiana dice que los apóstoles Pedro y Pablo aparecieron en el cielo con espadas y eso aterrorizó a Atila. Los historiadores creen que hubo razones más prácticas. El ejército de Atila estaba agotado, enfermo y sin suministros. Y además, Aecio estaba reagrupando sus fuerzas. Y claro, probablemente le ofrecieron una cantidad absurda de oro para que se fuera. La historia de Atila está llena de estos misterios. ¿Era un simple destructor o un estratega brillante que sabía cuándo atacar y cuándo retirarse? ¿Qué crees que de verdad lo detuvo a las puertas de Roma? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te está gustando esta historia de poder y conquista, revienta el botón de me gusta y suscríbete para no perderte las que vienen. Atila volvió a sus tierras, en la actual Hungría, seguramente planeando su próximo ataque. Pero el destino tenía otros planes. En la primavera del 453, se casó con una joven llamada Ildico. Después de una noche de fiesta y mucho alcohol, Atila se fue a su habitación. A la mañana siguiente, sus guardias lo encontraron muerto, no en batalla, no asesinado por un rival, sino ahogado en su propia sangre por una hemorragia nasal masiva. A su lado, su nueva esposa lloraba aterrorizada. El hombre más temido del mundo tuvo la muerte más anticlimática posible. Su funeral fue tan legendario como su vida. Se dice que sus guerreros se cortaron el pelo y el rostro, llorando a su líder no con lágrimas, sino con la sangre de los hombres. Su cuerpo fue encerrado en 3 ataúdes, uno de oro, uno de plata y otro de hierro. Y aquí viene lo increíble. Según la leyenda, fue enterrado en un lugar secreto, y los esclavos que cavaron la tumba fueron asesinados para que nadie pudiera encontrarla. Hasta el día de hoy, la tumba de Atila sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Sin su líder, el imperio que Atila construyó se derrumbó tan rápido como apareció. Sus hijos se pelearon por el poder y las tribus que había sometido se rebelaron. Solo un año después de su muerte, los hunos fueron derrotados en la batalla de Nedao y su poder se extinguió.
no desaparecieron por completo, sino que se mezclaron con otros pueblos, pero su imperio se había acabado para siempre. Entonces, ¿cuál es el legado de Atila? Para los romanos, fue el azote de Dios, un destructor. Pero fue mucho más que eso. Atila no fue quien destruyó el imperio romano, pero sus invasiones aceleraron su caída de forma brutal. Dejó en evidencia que Roma estaba en las últimas y fue el catalizador que redibujó el mapa de Europa, empujando a los pueblos y creando las fronteras del mundo que vendría después. Su imperio duró un suspiro, pero su nombre se convirtió en la definición del conquistador imparable. Desde las estepas de Asia hasta las puertas de Roma, la vida de Atila fue un huracán de violencia que marcó el fin de una era. Unió a los nómadas, humilló imperios y se convirtió en leyenda. Su extraña muerte y su tumba perdida solo añadieron más misterio a su figura. Pero su historia nos hace preguntarnos, ¿fue simplemente un bárbaro sediento de sangre o un líder con una visión que cambió el curso de la historia para siempre? ¿Tú qué piensas? ¿Monstruo o genio militar? Que empiece el debate en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te apasiona la historia y quieres más relatos increíbles como este, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y darle a me gusta. Hasta la próxima.